Bienvenidos, queridos hermanos, al Evangelio de hoy. Quiero dar las gracias por todos los saludos que me hicieron llegar ayer y también hoy, porque hoy celebro también el aniversario de la primera misa, la primera celebración que presidí yo en la fiesta, durante la fiesta, la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Muchas gracias por vuestros buenos deseos, por vuestras oraciones, por vuestras felicitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Un fuerte abrazo para todos y nada, rezo por ustedes, los llevo también en mi corazón, en el ministerio que el Señor me ha regalado. Celebramos hoy día la solemnidad de San Pedro y San Pablo, patronos de Roma, hombres que han llevado adelante el anuncio del Evangelio. Por una parte, Pedro a los judíos, al pueblo elegido, y por otra parte, Pablo, elegido por el Señor, llevado por el Espíritu Santo para anunciar la buena noticia a los paganos, a los gentiles. San Pedro y San Pablo, dos hombres que nos deben ayudar muchísimo a no mirarnos a nosotros mismos. Uno, un testarudo. El otro, un perseguidor de los cristianos. Uno no quería que el Señor llevara adelante su misión, justamente después del Evangelio que leeremos hoy día, está constantemente queriendo quitar de en medio la cruz, como muchos de nosotros. Y Pablo, por otra parte, lo conocemos todos, ha sido perseguidor de la iglesia, un asesino, testigo y dando aprobación a un asesinato, al martirio de San Esteban. Lo conocemos muy bien la historia de estos dos apóstoles, santos apóstoles. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Vamos a hablar sobre el primado de Pedro. En el Evangelio de hoy, de verdad, pidamos una gracia a San Pedro y San Pablo. Muy bien, vamos entonces a proclamar el Evangelio. Evangelio según San Mateo. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos al comentario de la palabra de hoy, del Evangelio de hoy, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Vemos que el Evangelio de Mateo nos presenta la profesión de fe y el primado de Pedro. Muchas veces me pregunto, o nos preguntamos, ¿por qué Jesús necesita saber qué dice la gente? Nos pareciera que, no sé, quizás Jesús está en una crisis de identidad. Todo esto que estoy diciendo es para hacernos reflexionar sobre por qué el Señor pregunta. Cristo no tiene ninguna crisis de identidad. No. Cristo lo que quiere es darnos la identidad. Cristo pregunta. Cristo quiere saber qué dice la gente de Él. ¿Qué dices tú de Él? Vemos que la respuesta a la ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Es decir, es una respuesta genérica. Y esta respuesta genérica apunta hacia hombres que han tenido un final no muy feliz que digamos. Estamos hablando de profetas: Juan el Bautista, Elías, Jeremías, hombres que no fueron entendidos
por el pueblo de Israel. Hombres que fueron rechazados y que finalmente fueron asesinados, a excepción de Elías, pero que sufrieron mucho, que fueron rechazados, repudiados, etc. En el fondo, la gente dice que Jesús es un profeta que antes o después morirá y pasará, como todos los otros profetas. Que su legado no será más que el de un profeta. Entonces aquí la diferencia entre lo que dice la gente y lo que dicen los apóstoles, lo que dice la iglesia, lo que dices tú. Y tú, dice el Señor a los apóstoles, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Piensen que el yo soy, Yahvé, está preguntando a los apóstoles, ¿quién es? Dios preguntándote a ti hoy día, ¿quién es Él para ti? Vosotros, ¿quién decís que soy yo? La profesión de Pedro es muy importante, porque en el fondo la profesión de Pedro es el fundamento de la iglesia. Lo que profesa Pedro es la fe de la iglesia, lo que permite que la iglesia se mantenga en pie. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Todos los otros evangelios, los otros evangelistas, reconocen la identidad mesiánica de Jesús. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el que viene a salvarnos, tú eres el que había sido prometido, tú eres el que nosotros esperábamos. Pero solo el Evangelio de Mateo, en la boca de Pedro, dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Reconoce esta identidad filial, divina. Tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, el que está vivo, el que está en medio de nosotros. Tú eres no solo el que viene a liberarnos de la esclavitud, sino que además nos vienes a dar una identidad de hijos. Podemos recuperar en ti lo que nosotros verdaderamente somos, para lo que hemos sido creados y a lo que nos llama el bautismo, a vivir como hijos. Por eso la profesión de Pedro, queridos hermanos, es tan importante. Y también nosotros hoy día tenemos que pensar qué significa para nosotros que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que a Él esperamos. Y es el sentido de nuestra fe, es el sentido de la esperanza de hoy. Esperamos la segunda venida del Señor, porque Él es nuestro verdadero juez, porque Él es el que nos salva. En Él experimentamos la alegría, la santidad, la plenitud de la vida. Y algo mucho más grande que todo esto es que Él y en Él somos todos nosotros constituidos por el bautismo, hijos de Dios y miembros de esta iglesia, a la cual pone en mano las llaves el Señor en las manos de Pedro. Maravilloso. Demos gracias al Señor por estos hombres, por San Pedro y San Pablo, que han abierto su vida, no mirándose a ellos mismos, porque veremos tantas veces en el Evangelio como Pedro tiene bien puesto ese sobrenombre por el Señor, porque Pedro significa piedra. Petrus, porque también es testarudo, porque muchas veces no obedece o no responde a su nombre verdadero, que es Simón. Simón sabemos que significa obediente. Muchas veces Pedro va en contra de la voluntad de Jesús. No entiende. Y por otro lado, Pablo, lo sabemos, se ha dejado maravillar por esta luz, que lo ha iluminado, como ha iluminado también la palabra de Dios nuestra vida, como nos llama día a día a pasar de esta actitud contraria de perseguidores del Evangelio, perseguidores de Cristo y de su iglesia, pasar a formar parte de ella y anunciarla como la verdad que salva al mundo.
Queridos hermanos, esta iglesia que el Señor pone en manos, que pone las llaves en las manos de Pedro, es porque Él, como símbolo del profeta, como lo dice el profeta Isaías, Él es el mayordomo, Él es el que tiene las llaves, ¿eh? Es Él el príncipe de los apóstoles. Él constituye y llama al colegio apostólico, porque luego estas mismas palabras de desatar, atar y desatar, se las dará también al resto de los apóstoles el Señor. Queridos hermanos, demos gracias al Señor por la iglesia, demos gracias al Señor por los carismas que tiene la iglesia, que constituyen y que dan más fuerza a su propia naturaleza, que es la evangelización. Demos gracias al Señor por estos apóstoles, demos gracias al Señor porque en ellos también nosotros podemos experimentar este desatar, que no es otra cosa que la Pascua, que no es otra cosa que la reconciliación con el Señor, pasar de lo que nos entristece, aquello que nos ata al pecado y que por intermedio de la iglesia nos desata para la vida eterna, nos deja libres porque somos hijos de Dios. Por intercesión de San Pedro y San Pablo, que el Señor en este día les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden de suscribirse, queridos hermanos, a nuestro canal de evangelización. Déjanos un like, suscríbete y activa la campanita para las notificaciones. También te invito a dejar aquí abajo tus comentarios. En la cajita de los comentarios puedes dejar tus oraciones, tus saludos, lo que sea. Lo importante es interactuar y que nosotros rezamos por todas vuestras intenciones. De esto estén seguros, queridos hermanos. Y les invito también a compartir esta publicación, este evangelio, esta palabra en sus redes sociales. No se olviden que hemos publicado el segundo capítulo de las catequesis del Padre Nuestro. Lo pueden ver aquí, al final del video, le dan clic y lo pueden ver si es que aún no lo han visto. Que tengan todos una feliz jornada y feliz solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles.